Saludo una vez más, amigo y hermano. Bienvenido a escuchar, mirar, observar y entender un poco más las Sagradas Escrituras, la Biblia. Te invito a tener un momento de oración antes de entrar en este estudio. Padre amado, bendito, gracias porque tú eres grande, maravilloso, claro y preciso al habernos dejado escrita tu palabra inspirada para nosotros hoy. Pedimos, Padre, tu bendición sobre cada amigo y hermano que se ha conectado en esta enseñanza, Padre, y una vez más, con humildad te ruego que tú me uses para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. En este día quiero compartir el tema Jesucristo y la tentación. La escritura, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es impresionante al estudiar la vida y la persona del Señor Jesucristo, cuánto la Biblia nos habla acerca de Él. Podríamos estar mucho tiempo hablando acerca de la persona de Jesucristo. Y es maravilloso observar cómo la Biblia nos describe a la persona de Jesucristo. Jesucristo y la tentación. La palabra tentación en griego tiene la idea de probar o someter a prueba. Esa es la idea que da la palabra tentación en el Nuevo Testamento. Probar o someter a prueba. Como también tiene otros dos significados. En primer lugar, el probar con el propósito de fortalecer la virtud. Y en segundo lugar, el de solicitar que se practique el mal. Y al hablar acerca de Jesucristo y la tentación, quiero compartir con ustedes hoy que las tentaciones vienen del diablo. Abiertamente lo vemos en las Escrituras. Las tentaciones vienen del diablo. Hay muchos pasajes que yo quisiera mostrar en este día, pero el tiempo es breve. Cuando estudiamos la Escritura, como que la hora vuela, el reloj corre más rápido. Pero quiero dar unos pequeños ejemplos nada más. Y lógicamente, hablando de esto, les invito a ir al libro de Job y el capítulo 1. Uno de los pasajes más claros que encontramos en la Escritura en cuanto a esto. Job capítulo 1, por favor, en tu Biblia, y observemos el versículo 8. Donde la Escritura, la palabra de Dios nos dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué impresionante es la descripción que Jehová Dios hace acerca de la persona de Job. Un hombre impresionante, un hombre ejemplar, que vivió en un tiempo donde no había Biblia, no había iglesia, no estaba el Espíritu Santo de Dios habitando en los corazones de los hombres que han creído en Cristo. Pero sin embargo, Dios describe a este hombre diciendo, ¿no ha considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Imagínate, el único hombre con estas cualidades que Job tenía, no había otro.
Dios siempre ha mantenido un remanente dentro de lo suyo, pero aquí era el único que tenía estas cualidades. Y fíjate, varón perfecto y recto. Qué impresionante. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué maravilloso sería que Dios dijera lo mismo de ti y de mí. ¿Qué dirá Dios de nosotros hoy, de la vida que estamos viviendo? ¿Has pensado alguna vez? ¿Te has preguntado qué opinará Dios de mí? ¿Cuál es su opinión de mi vida? De cómo yo estoy viviendo la vida cristiana. Bien, aquí vemos en el versículo 8 la descripción que Dios da acerca de Job. Pero en el mismo capítulo, pero en el versículo 12, te invito a leer lo que dice la Escritura. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Porque Dios estaba orgulloso de Job. Y se lo hace saber al diablo. Y el diablo dice, pero ¿cómo no va a estar un hombre bendecido como él si tú lo has llenado de bendiciones, lo has cercado de tantas bendiciones? Y yo le dije, bueno, quita todo lo que tiene. Y ya sabemos cuál fue la actitud de este hombre. Por consiguiente, podemos comprobar al leer la Escritura y conocer un poco la vida de Job, que Dios no se equivocó en cuanto a la opinión que tenía acerca de Job. ¡Qué maravilloso! Dios no se equivocó, al contrario. Bien, otro ejemplo que nos compete en este momento es que Jesucristo fue tentado también por el diablo. Para ello te invito a ir al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Lucas capítulo 4, por favor, en tu Biblia. Y quiero compartir desde el versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Observemos lo que la Escritura, la palabra de Dios aquí, nos enseña acerca de esta situación, de este evento, cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 2. Por 40 días y era tentado por el diablo. Observa, fue llevado el Señor por el Espíritu al desierto y aunque fue lleno del Espíritu Santo, por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, esto es al Señor, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mire la maldad del diablo aquí. El Señor 40 días que no come ni bebe nada. Y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, Jesucristo podía haberlo hecho, pero él no se iba a someter bajo la autoridad o deseo del diablo. Versículo 4. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Perdón. Qué interesante la respuesta que le da el Señor Jesucristo al diablo. Que la vida del hombre no consiste en comer y beber, sino
en creer lo que dice la Biblia y vivir lo que dice la Biblia. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, a la parte más alta en aquel entonces. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Aquí hay una cosa que debemos de entender. Y eso es que el diablo en este pasaje no le está mintiendo al Señor Jesucristo. Desde que Adán tomó la decisión de desobedecer a Dios, el reino le fue quitado y dado al diablo. El diablo, por consiguiente, es el señor de este mundo. El diablo está gobernando y dominando este mundo. Nosotros debemos de entender que el diablo es quien controla este mundo. Y esa es la razón por la cual estamos viviendo en esta situación en que no podemos congregarnos como quisiéramos. Por eso le dice el diablo, versículo 7, el 6, y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Versículo 8. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué interesante. Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Qué interesante. Aquí vemos 3 aspectos de la tentación. Primero, atacándole el estómago a causa del hambre. Segundo, ofreciéndole todo para que el Señor sea el dueño de todo. Y aunque Él lo es, porque el Señor creó todo el mundo. Y aquí le lleva al pináculo del templo y le dice que se lance. Porque los ángeles van a venir y lo tomar para que no se quiebre ninguna parte de su cuerpo. El diablo conoce la escritura mucho más que tú y yo juntos. Él conoce y sabe lo que dice la Biblia. ¿Cómo yo lo sé? Porque cada cosa que está pasando en el mundo está escrita en este bendito libro. Y si tú conoces la escritura, si tú sabes mirar la hora, ¿en qué hora estamos viviendo? Por conocer la escritura, va a decir, esto está ocurriendo porque ya ha sido dicho, ya ha estado escrito por años. Y otra cosa interesante que encontramos aquí, el diablo aquí, en esta última tentación, le cita la Biblia. El diablo, hermano, está citándole al Señor el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 11. Así que el diablo conoce la Escritura. Él sabe lo que dice la Biblia. Por eso el Señor Jesucristo, las 3 veces que le responde en esta tentación al diablo, las 3 veces el Señor le responde con la Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de aprender a conocer la Escritura
y a citar la Escritura en el momento oportuno, si queremos tener victoria. De lo contrario, vamos a ceder y caer en la tentación. Pero además quiero mostrarte un detalle para que tú observes lo que dice la Escritura. Y es por eso que usé este pasaje y no otro. Ve cómo concluye el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, observa, coma, se apartó de él por un tiempo. Eso está diciendo que no significa que el diablo le dejó el resto de la vida y nunca más fue a tentarle. A través de todo el ministerio de Cristo, el diablo estuvo trabajando en contra del Señor, usando fariseos, saduceos, escribas, ancianos, a los dirigentes de Israel, a muchos, para obstruir el plan de Dios a la humanidad. Siempre estuvo metiéndose. Exactamente lo mismo vemos en el ministerio de Pablo. Que este grupo de personas incluso pagó a gente piadosa, a gente de buen testimonio, para que hablaran mal en contra de las obras de Dios y lo que Pablo estaba haciendo. Así que, por otro lado, si el diablo fue capaz de tentar a Cristo, ¿tú crees que no será capaz de tentarte a ti o tentarme a mí? ¡Claro que sí! Es por esto que debemos de cuidarnos. Siempre debemos de estar con nuestros oídos y nuestros ojos abiertos. Porque en cada momento de nuestra vida, el diablo está listo para trabajar en contra tuya y en contra mía. Él es muy astuto. Y como se dice por allí, él no duerme ni deja dormir. Siempre está trabajando aquí, en la mente del hombre, en el cerebro del hombre, lanzándonos una y otra idea constantemente. Es por eso que debemos de aprender a vivir la vida cristiana tomados de la mano del Señor. Pensando en la tentación del Señor. El Señor no podía caer en la tentación del diablo. Siendo que estamos ahí en Lucas, te invito a ir al capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, pero en el versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Observa lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice aquí. Respondiendo el ángel le dijo, esto es a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué interesante. Muy interesante aquí. Porque el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Él venía del cielo. Él no fue engendrado por un hombre como tú y yo. Era, como dice, como el ángel Gabriel le describe a María, el santo ser que nacerá. Hoy en día, bueno, no solo de hoy en día debo decir, sino que hace muchos años que viene gente desprestigiando al Señor Jesucristo. Muchas películas falsas y erróneas y antibíblicas se han hecho mostrando una imagen no bíblica acerca de la vida de Cristo.
muchas películas, comparando a Cristo con un hereje, como un pecador, como un adúltero y fornicario. Pero Dios, hermanos, nos ha dejado este bendito libro, por el cual un día tú y yo rendiremos cuenta de él. Y hemos de creer lo que la Biblia dice, no lo que el hombre opina. Porque este libro ha sido inspirado por Dios. Ninguna palabra humana es inspirada por Dios. Ningún hombre en la tierra habla en el nombre de Dios. Digo yo, desde que se escribió la Escritura, el último libro de la Biblia, Dios no habló más por medio de ningún hombre. Así que todo lo que está escrito aquí ha sido inspirado por Dios. Es por eso que debemos de creer a lo que dice la Escritura. Y como yo he hablado en otras ocasiones, en el Señor Jesucristo, Cristo es la única persona que ha pisado la faz de esta tierra, en la cual se ve lo que en teología se llama la unión hipostática. Va a decir que Él es 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. Por consiguiente, Él, el Señor, no era de este mundo. Él no podía pecar porque no era de este mundo. En el libro de San Juan, en el capítulo 17, por favor, vamos allí y observemos qué es lo que la Biblia nos dice en San Juan, capítulo 17, en el versículo 14, en la tremenda oración que Cristo hace aquí. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cristo nunca fue del mundo. Él venía del cielo y se fue al cielo. Y ya llegará el momento que hablaremos de la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual Cristo resucitó. Porque Él no era del mundo. Él nunca pecó, por eso la muerte no le pudo retener dentro de su cajón. Porque Él nunca pecó. Porque Él no era como yo. Él no era como tú. Nunca hizo un pecado. Porque no era del mundo. El diablo nada tiene que ver con el diablo. O sea, el Señor Jesucristo nada tiene que ver con el diablo. Pablo pregunta en Corintios, ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? El capítulo 6 hace una seguidilla de preguntas. Y pregunta Pablo, ¿qué concordia, qué acuerdo, qué comunión hay entre Cristo y Belial? Ninguno. La respuesta a todo es ninguno. Vamos allá a la Escritura, por favor. Quiero mostrarte en el Evangelio de según San Juan, siendo que estamos allí, en el capítulo 14. San Juan 14, en el versículo 30. Observemos aquí, Juan 14, 30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Fíjate, viene el diablo. Y luego agrega, observa lo que dice aquí, en este versículo. Y él, el príncipe de este mundo, el diablo, y él nada tiene en mí. Cristo nada tiene que ver con el diablo. Voy a leer todo el versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ni yo en él, podría haber dicho el Señor Jesucristo. Nada tiene en mí. Maravilloso fuese
si cada uno de nosotros entendemos esto y vivimos la vida pensando como Cristo, no estaríamos cayendo en las garras del diablo, en las tentaciones que el diablo nos pone a diario. Bien, Jesucristo y la tentación. Ya hemos visto que las tentaciones vienen del diablo. Mostré el ejemplo de Job y el ejemplo en la persona del Señor Jesucristo por causa de tiempo. Como si no estaríamos no sé cuánto tiempo en este tema. Y no sé cuándo vamos a terminar con Jesucristo, porque Jesucristo es una persona maravillosa que vemos en la Escritura. En segundo lugar, primero dijimos que las tentaciones vienen del diablo. ¿Estamos claros? Ahora, el segundo punto, las tentaciones no vienen de Dios. Repito, las tentaciones no vienen de Dios. ¿Por qué no vienen de Dios? Porque ya vimos que vienen del diablo. Dios nada tiene que ver con las tentaciones. Y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza. Las tentaciones no vienen de Dios. Y quiero mostrarte un principio bíblico. Y Dios es claro en entregarnos principios precisos y bíblicos para nosotros, para que lo metamos aquí en nuestra mente. Para ello te invito a ir al libro de Santiago, el capítulo 1. Santiago, inmediatamente después de Hebreos. Santiago, capítulo 1. En el versículo 13, el apóstol Santiago nos dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, tú, yo, cualquier persona en el mundo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando alguna persona es tentada, no diga que Dios le está tentando de parte de él. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Estamos claros? Así que no culpemos a Dios. Es muy fácil para nosotros, es tan fácil para nosotros culpar, porque eso viene en nuestra sangre, de nuestros primeros padres. Lastimosamente, Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Entonces siempre estamos culpando a otros. Dios no tienta a nadie. Ese es un principio bíblico básico, fundamental, que debe estar puesto en nuestro cerebro, que Dios no tienta a nadie. Ahora bien, por otro lado, debemos entender también que este principio bíblico fundamental de que Dios no tienta a nadie puede ser quebrantado por el creyente o por los creyentes. Siendo que estamos allí en Santiago 1.13, recordémoslo nuevamente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno, cada cristiano, cada creyente es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como cuando el hombre está pescando, ¿verdad? Pone la carnada al anzuelo y lo tira. Comienza la carnada a moverse, el pez lo ve, es tentado, seducido por el vallismo y el anzuelo le queda en su boca. Entonces, lo mismo ocurre con el hombre. Aún el hombre que es un creyente puede caer. Tú puedes caer, yo puedo caer en la tentación. Pero jamás digamos que Dios es quien nos tienta. Así que es claro entender esto. A través de la Biblia podemos observar que el creyente
es quien tiene la libertad de elegir. Caer en la tentación o rechazar la tentación. Pero la responsabilidad es de cada uno, de cada cual. Ejemplos. En primer lugar, quiero compartir un ejemplo maravilloso en la persona de Abraham. Abraham, un hombre fascinante. En el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, por favor. Aquí en Gálatas, capítulo 3, en el versículo 6, el apóstol Pablo escribe lo siguiente acerca de Abraham. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Observemos. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tú puedes leer Génesis capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17 y capítulo 22. Y vas a encontrar que en 12, 15 y 17 Abraham creyó a Dios. En el 22 Dios le probó. No le tentó, sino le probó. Entonces, pero dice en los capítulos anteriores que Abraham creyó, obedeció a Dios e hizo lo que Dios le dijo. Abraham es un hombre impresionante, porque, en primer lugar, Abraham, debemos de entender, no era hebreo. Era un gentil que vivía en Mesopotamia, en Ur de Caldea, un hombre pagano, un hombre, ¿cómo se llama esto? Idólatra. Sin embargo, Dios vio en ese bendito hombre algo especial. Y de él forma toda una nación, la nación hebrea. Y no solo él, de eso, sino que también después nosotros los creyentes. Y es impresionante cómo Pablo, el apóstol, nos enseña estas cosas que estoy compartiendo yo en este momento, que nos impresionan. 3:6 de Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Llegó a ser un hombre justo. Versículo 7. Sabed, por tanto, agrega Pablo, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Qué impresionante. ¿Tienes tu fe? ¿Confías tú en Dios? ¿Crees tú a Dios? Sigamos. 8. Y la escritura. Nota que la palabra escritura está con mayúscula, porque se refiere a la Biblia. La palabra Biblia, mi hermano, no es bíblica, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Se le llamó Biblia porque en el puerto egipcio, Biblos, sacaban pergamino, fue el primer elemento que usaron para escribir. Eso está en el segundo curso del Instituto Bíblico, que se habla de todos los elementos que se usaron para escribir la Biblia, la escritura primitiva, desde el comienzo. 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. 9, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el, observa, creyente Abraham. Abraham, siendo un hombre mesopotámico, pagano,
creyó a Dios. Cuando Dios le habló, Abraham creyó y obedeció a ojos cerrados a lo que Dios le pidió. No tenía Biblia, no tenía el Espíritu Santo, no tenía la iglesia local. ¡Qué impresionante! ¡Qué ejemplo de vida fue este hombre llamado Abraham! Ahora quiero invitarte, por favor, al libro de Génesis, el capítulo 22, que es un capítulo impresionante. Génesis 22 dice, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, tómalo tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 hijos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Nuevamente vemos un hombre que cree, el creyente Abraham. Qué impresionante lo que la Biblia habla de este hombre. Versículo 12. Observa. Génesis 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya Abraham había levantado el altar, puesto la leña, había puesto su hijo, que era jovencito, ahí sobre la leña, y con el cuchillo para degollar a su hijo, como Dios se lo había pedido, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Agrega, porque ya conozco que temes a Dios. Qué impresionantes palabras de Jehová Dios para este hombre. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Este hermoso capítulo es un tremendo cuadro de Cristo y la iglesia. Dios probó a Abraham. No hay ningún otro hombre que se le haya pedido en la Biblia una prueba tan grande como entregar su hijo para Dios. En la Biblia encontramos principios claros y específicos y cuadros maravillosos de la persona de Cristo. Isaac es un cuadro de Cristo. Abraham es un cuadro de Dios aquí. Otro ejemplo, Pablo, el apóstol. Quiero ir nuevamente al libro de Gálatas, pero en el capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Gálatas 4:13. Dice aquí, en el libro de Gálatas, capítulo 4, en el versículo 13, lo siguiente. Observa tu Biblia. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Sabemos nosotros que Dios le dejó un aguijón a Pablo en su vida. Y Pablo está recordando aquí, versículo 14. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. La prueba que yo tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué impresionante como Pablo aquí describe la actitud que la iglesia de Galacia demostró acerca de la visita del apóstol Pablo. No hay cosa más maravillosa que cuando uno va a un lugar y lo reciben bien.
Pero no hay cosa, por otro lado, más triste que cuando te invitan a un lugar, te ponen la cara. Qué triste esa situación. Solo hay que experimentarlo para entenderlo. Y aquí Pablo nos habla de la prueba que él tuvo en su vida. Ahora bien, no confundir la prueba con tentación, porque para muchos creyentes piensan que una prueba es una tentación. No, las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen del diablo. Así que no es lo mismo uno que la otra cosa. Así que vemos la prueba en Pablo. La gente no tuvo vergüenza de ir a él y hablar con él. Es más, cuando Pablo se describe allí, cuando Pablo se despide, quiero decir, de los creyentes, y está listo en la playa para tomar el barco y salir de allí después de haberle dicho que tal vez esta es la última vez que ustedes verán mi rostro. La gente viene, le abrazaba y le besaba. Qué impresionante. Pero vemos también la bienaventuranza. Y esa la encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1, en el versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2, el apóstol Santiago dice: hermanos míos, observa, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué impresionante lo que Santiago está diciendo aquí. ¿Quién está contento cuando es probado? ¿Quién se alegra cuando se enferma? ¿Quién se alegra cuando lo despiden del trabajo? Cuando se le muere un pariente. ¿Quién se alegra cuando se le quema la casa? La verdad es que nuestra actitud es quejarnos, lamentarnos, criticar, enojarnos con Dios. Sin embargo, Santiago nos da un principio diferente a lo que nosotros conocemos, sabemos y hacemos. Comienza Santiago diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, con un gozo extraordinario, con un gozo celestial, con un gozo espiritual, enfrenta cada prueba. Yo creo que cuando Abraham escuchó a Dios de su petición de entregarle a su hijo, lo probó, pide, dame tu hijo en el monte que yo te daré. Yo creo que Abraham esa noche durmió plácidamente. Creo también, por otro lado, que nunca le contó a su esposa. En mi opinión, que Dios me perdone por lo que estoy diciendo, pero yo creo que no le contó a Sara, su esposa. Se levantó muy temprano, habló a los siervos, a su hijo y partió. Y durante esos 3 días de camino, hasta llegar al monte Moriah, que es el mismo monte Calvario en donde Cristo murió, es exactamente el mismo lugar, él no criticó ni se enojó con Dios, ni le dijo nada a su hijo. Fue con un corazón rebosando, y yo creo que en la mente y en el corazón y en la vida de Abraham estaba este versículo, Santiago capítulo 1, versículo 2. Porque Abraham lo que miraba no era la prueba, no era la bienaventuranza en sí, sino más allá, el futuro, la corona. Santiago capítulo 1, versículo 12. Observa lo que dice Santiago. Bienaventurado el varón
que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, observa, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo creo que Abraham tenía la mirada mucho más allá en el galardón, aunque no alcanzó a verlo, pero creyó, por lo que vemos nosotros en Hebreos capítulo 11, el listado de personas que creyeron a Dios. El creyente tendrá pruebas. Tú y yo tendremos pruebas. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente en el capítulo 1 de su primera carta. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. En el versículo 6, el apóstol Pedro nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro está escribiendo esta carta en un tiempo en que Nerón estaba enfrente de la nación de Roma. Y los creyentes, en aquel entonces, en el tiempo de Pedro que está escribiendo aquí, veían como familias enteras de creyentes, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, eran echados a los fuegos de los leones o a los coliseos para ser comidos por los leones. Sin embargo, Pedro nos motiva: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que, y Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro conoció las pruebas. Pedro siguió al Señor en su ministerio. Y él vio como el Señor una y otra vez fue criticado, juzgado por los hebreos. Entonces Pedro está diciendo aquí algo por convicción, porque el mismo Pedro fue condenado a la muerte de cruz, como el Señor, con la gran diferencia que la historia dice que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo porque no era digno de morir tal y cual su maestro que él le salvó y le adiestró. Así que Pedro, con propiedad, está escribiendo aquí estas palabras que nosotros vemos en el versículo 6 del capítulo 1 de su primera carta. No es fácil. Nunca el Señor nos dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. Erróneamente, mucha gente que se llama evangélica ofrece a la gente de: si tú eres un creyente, si tú te vas a entregar a Cristo, tu vida va a ser un color de rosas. No es así, mi hermano. A leer la Escritura, ya los ejemplos que yo he compartido, ni con el Señor Jesucristo fue así. Así que nosotros tenemos que tener la convicción de conocer la Escritura para darnos cuenta que la vida cristiana no es fácil. Es solo para los valientes. Nada más. Para concluir, recuerde que estamos viendo el tema Jesucristo y la tentación. Las tentaciones vienen del diablo. Vimos el ejemplo en Abraham y vimos el ejemplo en Jesucristo. Y las tentaciones nada tienen que ver con Dios. Nada. Porque Dios, ya dijimos en principio bíblico, no tienta a nadie. Y eso quedó
Claro, para concluir, los hebreos del Antiguo Testamento fueron probados y muchos de ellos sobrepasaron aquella prueba. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, por favor, en el versículo 37. Hebreo capítulo 11, versículo 37. Observemos lo que la escritura de la palabra de Dios nos dice. Hebreo capítulo 11, versículo 37. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pelos de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Muchos de ellos fueron probados, pero salieron airosos. Dieron con su vida la gloria y la honra al Señor Jesucristo. No le negaron. No le negaron. Y no cayeron en el pecado. Los cristianos, hoy debemos de aprender a examinarnos a nosotros mismos cada día para ver si estamos viviendo conforme a la fe que Dios quiere. Conforme a la fe de Abraham, conforme a la fe de Pablo, conforme a la fe de lo que enseña la Biblia acerca de la fe. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, observemos aquí lo que nos dice el versículo 5. Segunda Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo nos enseña aquí que cada uno de nosotros hoy, como creyentes, debemos de examinarnos cada día para ver si estamos en la fe bíblica, en la fe verdadera, en la fe genuina, inspirada en la Biblia, o no. Porque muchos hoy creen a su manera. Y creer a la manera del hombre no te va a llevar a ningún buen lugar. Será un fin equívoco, erróneo, el infierno. Por eso Pablo nos enseña y nos insta a examinarnos cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Estás dando la gloria y la honra al Señor Jesucristo con tu vida y en tu vida? Otros pueden ver un ejemplo bueno en ti. Para ello, debemos ser siempre hombres y mujeres de fe orando al Señor. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 13, observa lo que dice aquí la escritura en Mateo capítulo 6, versículo 13, cuando le preguntan al Señor que le enseña a orar. Pero observa aquí, capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Sin duda alguna, cuando escribieron este pasaje, esta oración fue cambiada por los hombres. Porque sabemos que Dios no tienta a nadie. Aquí dice, y no nos metas en tentación. Nunca el Señor dijo esto. Lo que el Señor puede haber dicho, y no permita ser tentado, que es la posibilidad correcta, o tal vez hay otra mejor.
Porque Dios no tienta a nadie. No puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Así que entendamos una cosa. Nosotros debemos de entender este pasaje como, Señor, no permita que yo sea tentado, porque Él no tienta a nadie. Y eso tenemos que tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por último, nosotros, como cristianos, podemos resistir la tentación. ¿Por qué, me preguntas tú? Porque toda tentación es humana. Así que, y tú y yo somos humanos. Por consiguiente, tenemos la suficiente fuerza, la suficiente autoridad y el suficiente poder para decir no. Conmigo, no. El apóstol Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el versículo 13, lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Aquí el apóstol Pablo nos enseña con mucha claridad lo que estamos diciendo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Observa, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Vale decir, todas las tentaciones que nosotros recibimos, todas, el 100% son humanas. Así que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Toda tentación es humana. Toda tentación puede por el cristiano, el creyente, ser resistida. Todo cristiano, todo creyente a ser tentado y es un hijo de Dios y clamándole al Señor, el Señor no va a permitir poner que alguien ponga un peso mayor sobre nosotros en cuanto a la tentación que nosotros no seamos capaces de resistir. Allí vemos el gran amor de Dios. Y a través de lo que Pablo nos dice, no es Dios que tienta, es el diablo. Es el diablo. Jesucristo y la tentación. Hermano, cuida tu vida, como yo debo de cuidar la mía, para que nada ni nadie destruya nuestro testimonio, para que ninguno, nadie, haga de nuestra vida un limpiapié, un estropajo, un ejemplo inmundo. Estamos aquí para brillar para el Señor y sobresalir y ser un ejemplo a la gente que nos rodea. Así como vimos que Dios tuvo una muy buena opinión de Job cuando fue tentado. De Abraham, Dios quiere tener una buena opinión de tu persona y de mi persona. Pero todo depende de ti y depende de mí. Cuida tu vida, mi hermano. Cuida tu vida. Dios te quiere usar para su gloria y para su honra, tal y cual tú eres. Porque Dios nos ama por lo que somos, no por lo que tenemos. ¿Estamos claros? Dios te quiere usar. Que Dios bendiga grandemente tu vida. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra. Jesucristo y la tentación. Nosotros abiertamente hemos visto, Padre, que por lo estudiado hoy que estamos expuestos a ser tentados. Pero gracias, Padre, porque
terminamos viendo que tú estás listo para ayudarnos y no quieres ni permites que seamos tentados más de lo que hemos soportar y que cada tentación es humana y nosotros siendo humanos podemos negarnos a caer en ella. Gracias porque ese es un gran amor tuyo para con nosotros, porque tú nos amas con un amor genuino. Una vez más te pido, Padre, por mis hermanos que han visto esta enseñanza, en el nombre de tu Hijo bendito, nuestro Señor, Salvador y Redentor, rogamos estas cosas y te damos gracias. Amén. Gracias, una vez más, mi amigo y hermano, por estar aquí para observar tu palabra, la Biblia. Nos veremos la semana entrante con algún otro tema tan interesante como esto, mirando la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga y te guarde.